Amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, bienvenidos a Ecuador TV. Esto es Un Café con JJ. En nuestro programa de hoy vamos a entrevistar a la consultora Gabriela Chávez Bonifaz. Ella es de hecho consultora política internacional, estratega electoral en campañas municipales, regionales y congresales, miembro de la Asociación Europea de Consultores Políticos, conferencista, docente y también con importante experiencia en varios países del mundo, incluyendo Ecuador. Venezuela, 26 años después del chavismo, uno de los temas de esta conversación de hoy. Pasamos a darle la bienvenida a Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches, Jimmy. Buenas noches a la teleaudiencia de Ecuador TV. Muy agradecida y además preocupada, siguiendo el tema como todos, sobre lo que pasa con Venezuela y el impacto que esto tiene para América Latina. Gabriela, ¿cuál es ese impacto que tiene para América Latina, más aún cuando recién un poco se está armando la transición, ¿no? Hay todavía muchos cabos sueltos, como Cabello que va por su carril, Padrino que ya no habla pero igual influye, Delcy que sale a declarar, acepta entrevistarse con Trump pero sale a declarar que son soberanos y nadie manda, etcétera. ¿Cómo están las cosas ahora? A ver, yo creo que hay dos situaciones que tenemos que evaluar. Primero, lo positivo, que es el acceso a la libertad, la mayor confianza de la gente, la liberación de los presos, la posibilidad de ir desarmando una tiranía de tantos años y además aprovechar esta circunstancia para ver cómo este gran engranaje corrupto se está desmoronando en peleas internas entre ellos, ¿no? Eso es muy positivo. A partir de ahí también tenemos que mirar lo negativo. Hay muchas expectativas de la población, también van a haber muchos desplazamientos de criminales porque tienen que salir y buscar un refugio y no será al norte por un tema de sentido común. Llegar a Estados Unidos no es lo más recomendable para ellos, con lo cual el impacto sí viene directamente sobre nuestros países, Ecuador, Colombia, Perú, etcétera. Y por otro lado, la posibilidad que no solamente sean los criminales del régimen los que se desplacen, sino aquellos cárteles de droga, los que tienen el dinero y los cárteles de droga pueden llegar a nuestras tierras y generar mucho más crimen del que hemos recibido en los últimos años. El desplazamiento de los venezolanos, que fue por necesidad, por hambre, 8 millones de una diáspora, ha hecho que también mucha gente mala salga. Yo estoy segura, y se va a saber en algún momento, que Maduro liberaba gente de las cárceles para ponerlas en nuestras fronteras. Y las consecuencias las hemos vivido directamente en algunos casos. ¿Y tú crees, a propósito de esto que manifiestas, que Maduro sacaba gente de las cárceles, que también financiaba actividades irregulares, no solamente, suponemos, pues en Ecuador, sino en otros países de la órbita socialista? Estoy segura. Él ha sido el gran padrino de campañas electorales de la gente de izquierda, sobre todo la que está vinculada a la nueva Agenda 2030, sobre todo la que está vinculada a lo que es el Foro de Sao Paulo y luego el Foro de Puebla. Acá, yo estoy en Madrid, se sabe que destinó 9 millones a una ONG que tenía Pablo Iglesias del grupo Podemos, y así estoy segura financiado a muchas campañas electorales, muchas ONGs, muchos consultores que cobraban a través de ONGs, pero que eran dinero directamente de Venezuela y de la corrupción. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban tener un espacio y tener presidentes o líderes leales a ellos, incluso hasta Estados Unidos, para poder seguir haciendo sus fechorías. Incluso hoy hay políticos en España, como en el Perú, como en Ecuador, estoy segura, de izquierda extrema, que son incapaces de alegrarse de la caída de Maduro, que están pidiendo el retorno de Maduro y para eso usan la bandera del antiimperialismo, que ya nadie les cree, porque 8 millones de venezolanos habían perdido su vida, su familia, su país. A pesar de eso, la izquierda extrema sigue extrañando los beneficios de Maduro porque eran financiados. Ahora, Gaby,
¿Tú crees que efectivamente el régimen de Maduro llegó al extremo de financiar no solo partidos, sino personas, gente de opinión, a lo mejor voceros de partidos políticos, ONGs, etcétera, a personas también? Yo estoy segura que sí y se va a saber, porque hay muchos líderes de medios de comunicación internacionales que siempre fueron muy generosos, a pesar de que sabíamos que Maduro había hecho una estafa electoral, que le había robado a los venezolanos su voto, su decisión de cambio. A pesar de eso, muchos periodistas eran amigos del régimen. Eso en algún momento se va a filtrar. La señora Delcy Rodríguez, que puede hablar de independencia, pero que ya se sometió, porque no le queda otra, a las decisiones de Trump, que ha sido muy valiente, hablemos más allá que nos guste o no, creo que en algún momento van a filtrar esas cosas porque hay una pugna interna muy fuerte en Venezuela. Gaby, ahora que dices tú, pues que hay cosas que se van a saber, no sé si la vía sea la presencia y la futura declaración de Maduro allá, porque por lo menos de primera mano se conoce que él va a apelar a la soberanía y temas de estos, y que él no es imputable en su defensa. ¿Qué te hace pensar que Maduro allá va a aflojar la lengua? No, es que yo no creo que sea Maduro el que hable, ¿Sí, no? por una razón. Un presidente, además, esto en el derecho penal a nivel internacional, generalmente, el presidente, que es el jefe de un gobierno, no puede acogerse a colaboración eficaz. Pero todos los de abajo sí. Con lo cual, cuanto más Delcy Rodríguez hable, o Padrino, o el pollo, que es el pollo Carvajal, que Sí, ese sí. fue el primero que se acogió. Cuanto más ellos quieran beneficios, más se van a acoger y van a ir contando cosas. Maduro no puede acogerse a colaboración eficaz, porque él era el presidente. Pero sí él puede reconocer algunos delitos a cambio de darle algún tipo de impunidad a la esposa o algún tipo de acuerdo para sus hijos, para su hijo. Claro, claro. O sea, Ahora, él podría buscar una fórmula de ya, yo reconozco que robé las elecciones, esos son 12 años de cárcel, pero no le den a mi hijo, no lo extraditen, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eso se ha visto siempre con los presidentes que han caído, como Noriega en su momento, como pasó con De la Rúa, o sea, esas son, pero el presidente no se puede acoger. Los que sí pueden hacerlo, y cuanto más rápido se acojan, más beneficios obtienen, porque no te olvides que en el proceso penal, si una persona declara algo acogiéndose a colaboración eficaz, ya que otra persona diga lo mismo, no le da ningún beneficio a la segunda persona. Entonces, yo creo que ahorita hay una competencia de ver quién cuenta más cosas. Y aunque Delcy Rodríguez, que está hablando de la soberanía de su país, cosa que no dudamos, sí debe estar colaborando mucho. Y tiene la esperanza de proceder, creo yo, tiene la esperanza de hacer una transición limpia, consolidarse para poder en algún momento que hayan elecciones, alguien de su sector pueda representar. No será ella, no la van a dejar ser candidata. ahora, ¿qué tanto peso puede tener la declaración del pollo Carvajal, que por último, creo que ya unos días antes de que se inicie el juicio formalmente con Maduro, creo que ya el juicio de él habrá terminado? ¿De qué le puede servir declarar después de que su caso ya está cerrado? No, el pollo Carvajal comenzó a declarar hace un par de meses. Él vivía acá en Madrid, de alguna manera, además entró con una visa como jugador de fútbol. Ah, caray. Cuando lo detectaron, sí, todo arreglado, él debe tener muy buenos amigos acá en España, como muchos del régimen de Venezuela. El pollo Carvajal estaba acá con esa visa y luego lo detectan, finalmente lo extraditan a Estados Unidos y él ahí comenzó a colaborar. Estamos hablando de hace 3 o 4 meses y a partir de ahí de lo que se sabía ya se arma un caso.
Yo creo que Trump hablaba de que ya cae Maduro, pero han estado armando un caso internacional donde estoy segura que muchos países están contribuyendo, porque obviamente el impacto de lo que Maduro hizo afectó a muchos países, con el tema del oro ilegal, con el tema de la droga, con el tema de mandar migrantes a nuestros países sin sin ninguna seguridad. Ellos abrían sus fronteras, pero no dejaban que nadie regresara. Mm. Entonces es evidente que el impacto ha sido muy fuerte y el Pollo Carvajal, entre las cosas que tiene que haber contado son, debe haber hecho un mapa del crimen y del delito en el que estaba Maduro. Su esposa, que está procesada su esposa no es que se va, ella Ujú, está procesada, ella ha ujú. estado metida en muchos negocios, con lo cual no es ninguna víctima. Y adicionalmente, yo creo que ahí ya se hicieron todo lo que es el mapa de lo que pasa en el helicoide, Ujú. de quién es realmente el entorno de Maduro y cómo estos se han financiado. Y creo que la menos, a pesar de que es una gran corrupta, Delcy Rodríguez, Ujú. ella es la que menos impacto ha hecho contra los derechos humanos, porque los demás sí eran criminales y además destrozaban cualquier respeto los derechos humanos internacionales. Claro. Gaby, entonces tú crees que las declaraciones del Pollo Carvajal van a ser usadas en el juicio a Maduro, o quizá puede ser llamado a declarar, no lo sé. Eso sí, pues, llamado a declarar seguro que va a ser, pero además yo creo que él ya ha dado un testimonio y con ese testimonio han agarrado el caso porque incluso Ujú, lo ponen primero como cárteles de los soles, ujú. como jefe del cártel de los soles, y luego dicen, no es el jefe del cártel de los soles, porque tienen que tener la prueba de eso. Ahora está investigado si eso o no. Y curiosamente ha salido el segundo a decir, el cártel de los soles nunca existió. Ujú. Y hoy, así lo ha dicho, no sale droga de Venezuela, que lo investiguen. Vaya, O pues. sea, Vamos a hacer una pausa, Gabriela. Voló el primer bloque y regresamos en un momentito para continuar hablando de este tema de Venezuela. ¿Qué hay con el helicoide? ¿Qué hay de los millones que se dice que tiene Maduro? Y uno ya no sabe cuál es la información fiel y cuáles son las fake news. Ya regresamos. Regresamos en Ecuador TV con Gabriela Chávez de Bonifaz, hablando de los 26 años después del chavismo. Ella es consultora política, estratega electoral en campañas municipales, regionales y congresales, miembro de la Asociación Europea de Consultores Políticos, conferencista y docente. Gabriela, retomamos la conversación esta noche sobre los 26 años después del chavismo, aunque yo no me atrevería a decir que el chavismo está terminado de ninguna manera, y eso lo podemos analizar. Pero detengámonos un minuto en esto que ha sido un poco fantasía y un poco real, de el dinero de las barras de oro, etcétera, que supuestamente tiene Maduro. ¿Hay alguna prueba fehaciente de que efectivamente Maduro tiene estas cantidades ingentes de plata afuera? yo estoy segura que Maduro tiene mucho dinero afuera. Él tenía grandes amigos en Irán, en Rusia, en Turquía, en España, y hoy sabemos, por ejemplo, que Suiza ha anunciado que ha intervenido 10 cuentas que manejaban millones de dólares de gente cercana a Maduro. Además, el banco en Inglaterra también ha dicho que van a paralizar las reservas que ellos tenían de Venezuela en barras de oro mientras dure la investigación.
Creo que además muchos socios, amigos de Maduro, que eran empresarios y que lavaban dinero, usaron cuentas que pasaron por Estados Unidos y que por eso fue motivo también para incriminar a Maduro y a su esposa. Hay muchísimo dinero, no sé si eso le va a alcanzar para todo lo que va a tener que usar a nivel de defensa legal, pero sabemos que hay inversiones de él, de su hijo, de sus sobrinos, de los sobrinos de la esposa, en una serie de países, tanto en infraestructura como en aerolíneas, que en algún momento se van a comenzar a desarmar esos negocios. Yo sí creo, Jimmy, que el chavismo está en proceso de caída. ¿Por qué? Porque era un régimen que se había agotado. El chavismo, cuando Hugo Chávez hacía gestión, robaban, mataban, perseguían, robaban elecciones, pero hacía gestión. Cuando llega Maduro se dedica ya al crimen más bajo. Es un poco lo que pasa desde el Foro de Puebla, primero con un grupo de políticos y líderes de izquierda de América Latina, que después de una generación pasan a ser otro foro, el Foro de Puebla, que ya es más chusma, más gente vinculada al mal vivir, y que hoy sabemos estaban también soportando las actividades ilícitas de Hamas, que recibían algún tipo de financiamiento de Venezuela y quizás a través de Irán por Venezuela. Ese madurismo, digamos, ha llegado a tener solamente gente de último nivel en el gobierno. Esto hizo que ya hubiera un desplazamiento de los chavistas a muchos países. Gente que había sido criminal, que se va porque ya no puede convivir con este nuevo régimen, y tanto que la hija de Chávez no volvía a Venezuela, ¿no? Y ahora estos necesitan sobrevivir. Y para sobrevivir se van a acoger a colaboración eficaz, se van a acoger a apoyar al nuevo régimen que venga para poder limpiar un poco el récord. Y muchos de ellos van a fugar. Quien está sufriendo más por la mayor cantidad de expectativas es el pueblo venezolano. Es el pueblo venezolano que ha sido víctima todos estos años. Y esperemos que ese pueblo venezolano tenga un retorno para su país desde donde estén y que les demos las facilidades del caso para que se reunifiquen con su familia. Yo te decía que aún hay algunos vestigios importantes del chavismo porque, por ejemplo, Cabello sigue con poder, aparentemente, y ese poder está en las milicias. Son, no sé, 2 millones y medio de gentes que están al servicio del régimen a cambio siempre de alguna prebenda. Ellos siguen, de hecho hay mucha gente que no sale de sus casas por temor o incluso les preocupa que hasta sus comunicaciones estén intervenidas. Cabello salió a decir que el que osara hablar mal del régimen de Maduro iba a ir preso, etcétera. ¿Cómo queda eso? Efectivamente, Cabello maneja las milicias y tiene poder y tiene un doble discurso. Porque primero trataron de acusar que Delcy había sido la que había entregado a Maduro, luego que incluso dijeron que la esposa de Maduro. Eso no lo sabemos. Yo creo que han sido una serie de factores y una serie de personas que han contribuido para que se vaya Maduro. Y en esa misma circunstancia están para que caiga Cabello, porque Diosdado maneja no solamente a las milicias, también maneja todo el tráfico de drogas. Y ayer ha salido a decir de que no hay drogas y que nunca existió este cártel. Creo que al final el señor Diosdado Cabello está viviendo en un hueco debajo de algún lugar, habla como ministro, pero que al final se va a someter al régimen y solo le queda participar en lo que es la colaboración eficaz en algún momento y negociar algo a cambio, o caer y terminar en la cárcel. Claro, pero de nuevo, ¿por qué el temor de la gente de salir a la calle? Si ya se supone que, como te escucho, ese poder va bajando de volumen, ¿no? ¿Por qué la gente en Venezuela, en Caracas sobre todo, tiene tantas dudas de poner un pie afuera? Porque hubieron dos cosas. Diosdado Cabello se escondió 48 horas y nadie sabía. Es más, incluso en algún momento se pensó que estaba muerto. Nadie sabía dónde estaba. Y en el momento que él sale en público, hace como una exposición de fuerza moviendo a las milicias y algunos vehículos militares.
Y esa noche detuvieron a mucha gente que había tuiteado y a muchos periodistas. Ya. Al día siguiente, Rodríguez, el hermano de Delcy, que es el presidente del Congreso, dice, no, basta, vamos a colaborar y vamos a liberar presos. Hoy mismo han liberado a 200 más, están liberando presos. Eso contrario a lo que quisiera Cabello, porque para Cabello, ¿qué significa tener presos? Una capacidad de canje, una Ujú. herramienta. De negociación. Eso, así es. Yo creo que en la negociación de Trump y del régimen, perdóname, con el régimen venezolano, se va a hacer a través de los Rodríguez y de cualquiera que se ponga en el entorno con colaboración eficaz. Creo que la peor situación es la de Diosdado Cabello. Tiene Pero, que seguir actuando como ujú. autoridad, pero creo que le queda poco tiempo de respiración si no se somete a hacer un cambio estructural del país. Desmontar una maquinaria de 26 años no se hace en 2 días, eso va a tomar un año. Y Ujú. luego tendrán que convocar elecciones. Y por supuesto, creo yo que Delcy Rodríguez espera que su hermano sea el candidato contra María Corina. Creo que hay una serie de factores internacionales que se van a ver en el momento. Lo importante ahora es abrir el mercado venezolano, hacer que su petróleo llegue a precio de mercado a otros países y que no sea para servir a Irán o para servir a Cuba, que ese dinero entre a las arcas de Venezuela y que sean administrados en favor de la población. Hacer que además la gente genere confianza y regrese a su país a ser emprendedores. Nosotros tenemos que exigirlo a los gobiernos de América Latina, que ayuden a estos venezolanos a volver. Jimmy, hay gente que no tiene para comer Ujú. en Ecuador, en Es verdad. Perú, venezolanos que están allí y que lo único que quisieran o que aspiran es ver a sus padres volver y ver eso. Entonces, yo escuché una propuesta de una candidata de Perú que es bien interesante, que ella propone que los gobiernos pongan buses para que los vayan llevando a Venezuela y que Ujú. además con eso puedan tener un empadronamiento de quienes salen y adicionalmente obligar a que Venezuela reciba a gente que ha sido Ajá. desplazada para poder reconstruir su patria. Claro, que la Creo que reciba eso y que les dé sería trabajo, porque tampoco si acá no tienen cómo ganarse la vida, regresar a Venezuela sin espacio también es un problema en para allá. Venezuela está, en Venezuela están sus casas, sus familiares, su país, su costumbre y hoy un país que se está abriendo y que demanda mano de obra, un Ujú. país que va a demandar venezolanos de bien. Lo que pasa es que muchos fueron desplazados, 8 millones de jóvenes fueron desplazados. Claro. Gente que viene acá y que trabaja en España, por ejemplo, limpiando en una mesa, sin papeles o que están en nuestros países indocumentados y que podrían estar en la universidad en Venezuela. Claro que sí. Sí, yo creo que tenemos que forzar a que se abra la frontera y que los venezolanos jóvenes puedan retornar a hacer esa fuerza de trabajo que Ujú. requiere un país que va a estar en reconstrucción. Claro. Gaby, ¿tú crees que hay posibilidades de vivir en Venezuela elecciones libres? ¿En qué plazo? Yo creo que todo va a demorar por lo menos un año. Hay Ujú. que limpiar ese parlamento. Hoy no se podría hacer ninguna medida, ningún cambio de ley con un Congreso electo y dirigido por el grupo, por Maduro y su grupo. O sea, Ujú. después además de, todos sabemos, elecciones amañadas. Ujú. Segundo, tenemos que limpiar ese poder judicial. Esto significa convocar a los mejores abogados, jueces de la oposición, abogados para que puedan concursar y ser parte de un nuevo poder judicial. Ujú. Tercero, hacer de que aquellos que han cometido delito busquen negociar sus penas a través de colaboración eficaz antes de que se fuguen. Cuarto, hacer que los venezolanos retengan esta fe. Y esto significa cuando vean que sus propios amigos que se fueron del país Ujú. por temor, están regresando. Mira, esta propuesta de Lizzy Sueldo, que es una candidata al Congreso del Perú, me parece una genialidad y creo que todos los gobiernos deberían apoyarlo, porque Kast ha dicho, los voy a votar. No, no los votes, ponle buses y que los lleven hasta Venezuela.
Lo mismo debería hacer Gerí, lo mismo en Perú, el presidente de Ecuador, y los fondos para ese traslado incluso se podría hacer como una gran convocatoria a la población. Nosotros teníamos una Teletón antes por los niños. Hagamos que esos venezolanos jóvenes puedan volver a su patria, que puedan reunirse con sus familiares y que ellos construyan su país. La gran pregunta, Gaby, es, ¿quieren regresar? Eso es algo que no lo sabemos con certeza. El que no tiene que comer en Ecuador o en Perú o en Chile va a preferir regresar porque ahora hay libertad y por lo menos tendrá algún familiar en Venezuela. Entiendo que muchos ya han echado raíces, que viven en nuestros países y que ya tienen un trabajo, ya se casaron, ya tienen hijos. Pero hay una gran, no te voy a decir una gran mayoría, pero sí un gran porcentaje que sí está dispuesto a volver. Los que tienen allí propiedades van a regresar, por supuesto, cuando vean que tienen posibilidades de reconstruir. Pero hay mucha gente que no tiene nada, Jimmy. Eso sí es verdad. Que está sufriendo hambre, frío y lamentablemente algunos visos de desprecio por sus orígenes que viven mal. Claro. Nosotros deberíamos ayudarlos. Es verdad. Gracias, Gabriela. El tiempo, como siempre, vuela cuando las entrevistas son buenas. Hemos llegado al final con Gabriela Chávez Bonifaz, consultora política internacional. Hemos tratado de explicarlo más detalladamente la situación de Venezuela y de Maduro. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Que descansen. Hasta mañana. Bueno.